Bienvenidos a La Quinta Esquina. Les vamos a invitar durante los próximos 45 minutos a que nos acompañen para analizar el estado de salud de la Universidad de Valladolid, porque nuestro invitado de hoy tiene mucho que ver con esta institución. En primer lugar, les voy a presentar a las personas que me van a acompañar en los próximos minutos. Primero, Felipe Ramos, subdirector del diario de Valladolid, El Mundo. Buenas noches. Buenas noches. También bienvenida Elena Rodríguez, de Castilla y Leones Radio. Buenas noches, Oscar. Y como les avanzaba, el invitado de esta sesión de La Quinta Esquina es Marcos Sacristán, rector de la Universidad de Valladolid. Bienvenido a esta casa. Muchísimas gracias y bien hallados los tres. En primer lugar, la primera pregunta tiene que ver con su mandato. Está a punto de finalizar y usted ya ha anunciado que tiene intención de presentarse para salir reelegido. Mi primera pregunta quisiera ser, ¿usted ha tenido la tentación de no presentarse a esta reelección? Pues la he tenido. La verdad es que la decisión era, puesto que ya la he tomado, era difícil, dados los antecedentes inmediatos y el contexto que seguramente variará y espero que sea para mejor, pero todavía durante algunos años va a ser muy parecido al actual. Bien, pues entraremos en profundidad en este y otros asuntos a la vuelta de publicidad. Ha llegado la hora de olvidarse de los problemas y empezar a disfrutar. ¿Qué te parecería disfrutar de un viaje a Lanzarote para 2 personas? Solo tienes que enviar un mensaje con la palabra tele al 25024 o llamar al 905-551-755 y entrarás en el sorteo de un fantástico viaje a Lanzarote para 2 personas. Llama ahora y participa. Vete preparando las maletas. Retomamos la conversación con Marcos Sacristán, rector de la Universidad de Valladolid, que se va a presentar a la reelección, pero ya nos ha avanzado que ha estado a punto de no hacerlo en vista del contexto y de los acontecimientos que estaban ocurriendo en la universidad y en el ámbito de la universidad. Felipe Ramos, ¿cómo se pueden interpretar esas palabras? Hombre, yo me gustaría que el rector, antes de nada, aclarara si realmente usted no se presenta, o sea, usted dudó presentarse por este contexto del que habla, que evidentemente es malo, o en el trasfondo está el hecho de que usted no va a poder cumplir su mandato. Vamos a ver, empezando por el final, el no poder cumplir el mandato es muy relativo, puesto que en realidad me faltarían exactamente 9 meses, dado el momento en que llega mi edad de jubilación y esa posibilidad que tenemos de mantenernos hasta el final de curso. Tiene además la peculiaridad del continuar en el mandato, que este duraría de manera efectiva aproximadamente lo mismo que va a durar el de la persona, o que duraría el de la persona que, si no soy yo el elegido, ejerza como rector. ¿Y por qué digo esto? Porque mi propia experiencia de 2 ocasiones en las que he sido rector de universidad, y esto lo puede confirmar cualquier otra persona que haya estado en estas circunstancias, el primer año de mandato se utiliza fundamentalmente para situarse en el cargo. Una universidad con 20 y tantos mil alumnos, 3.000 y pico personas entre profesores y personal de administración y servicio, más de 20 centros, 4 campus, 20 y tantos departamentos, necesita mucho tiempo para llegar a conocerla. En ese sentido... Bueno, el mismo que necesitó usted cuando llegó por primera vez al cargo, claro, yo, ¿no? La vida útil, en mi caso, en el caso de repetir, va a ser la misma en un caso que en otro, porque yo tengo la ventaja en ese sentido de continuar trabajando y no tener que realizar toda esa tarea de aprendizaje. No me querrá usted, perdóneme, no me querrá usted argumentar
que la realidad relativa o absoluta es que usted no puede cumplir su mandato completo, sea por 9 meses, o por 12, o por 6. Y hombre, no me querrá usted argumentar y defender eso para inhabilitar al posible candidato, como diciendo que él necesita un año para ponerse al día. Líbreme Dios de inhabilitar a nadie. Reflejo una realidad temporal. Yo no el año que pierdo por ese lado lo recupero por el otro. Por tanto, en estos 4 años, digamos, la vida útil de cualquiera de los candidatos, incluido yo, con esta diferencia, va a ser aproximadamente la misma, se lo aseguro. O sea, usted dice que no inhabilita, pero usted da un año por perdido con el otro posible candidato. Yo lo he dado en mi caso en 2 ocasiones. Es decir, estoy hablando de mi experiencia. Los primeros meses de gestión se utilizan, no se pierden, se utilizan en hacerse cargo de las cosas. Vas avanzando, por supuesto, pero no trabajas a pleno rendimiento. ¿Y esa experiencia va a ser la estrella del programa electoral del rector de la Universidad de Valladolid de cara a esas elecciones de principios de mayo, o hay algún otro proyecto? No cabe duda que la experiencia vale mucho. No solo por ser experiencia, que insisto es en 2 mandatos y en 2 lugares diferentes, sino porque se sitúa en un tiempo que es inmediato al comienzo del próximo mandato y en unas circunstancias parecidas. Hay, creo que, otro dato también que y estoy hablando casi de las razones por las que al final me presenté. Y es que en este momento los graves problemas, los más graves problemas de la universidad se están debatiendo en el máximo nivel. Se sitúan en las relaciones entre el conjunto de los rectores y el gobierno de la nación. Estoy hablando de la política de becas y las rectificaciones que hemos pedido. Estoy hablando de la tasa de reposición del personal, que espero que en unos días tengamos constituida una comisión con la CRU, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda para por lo menos modificar la interpretación tan rigurosa que se está haciendo. Todas esas cuestiones y otras muchas se debaten en ese nivel y en este momento por circunstancias que son también un hecho. Yo soy en este momento vicerrector de la CRU y estoy metido precisamente en ese mundo, lo cual creo que le da a la Universidad de Valladolid la ventaja de estar cerca de los problemas con una capacidad de actuación sobre los mismos que no tendría ningún candidato. Sí. Le preguntaba qué es lo que le va a ofrecer el rector de la universidad a los estudiantes para pedirles su voto. La continuidad o incluso la intensificación de una política que se ha reflejado precisamente, y creo que de manera muy clara, en el tema de la atención social a aquellas personas que se han visto perjudicadas por la política de becas que ha llevado el Ministerio. Nuestras becas, las que ha concedido la universidad, se han duplicado en estos 4 años y además se han mantenido en el nivel social, es decir, no aumentando, como hace el Ministerio en sus becas, las notas, porque creemos que precisamente el tener notas bajas muchas veces está dependiendo del nivel cultural y del nivel económico, y que así como no niego, y me parece muy bien que además haya becas de excelencia y ayudas como las hay en otros niveles para los estudiantes excelentes, si lo que queremos es salvaguardar el principio de igualdad de oportunidades en un momento de crisis donde tanta gente está en paro, donde las circunstancias económicas de las familias son tan graves, donde hay que intensificar el esfuerzo es precisamente en esas becas de contenido simple y llanamente social. ¿Y usted cómo se encuentra en cuanto a los apoyos de gente cercana? Porque en algún momento se ha llegado a especular como que había perdido parte de los apoyos que en su día le habían ayudado a convertirse en rector. Es muy difícil hacer predicciones. Nos hemos movido en una época muy difícil
esa época difícil ha repercutido, y eso no es ningún secreto, sobre todo en materia de profesorado, en que hemos tenido que prescindir de algunos profesores, en algún momento numerosos, aunque luego hemos ido recuperando, profesores asociados, nunca doctores en periodo de incorporación profesional a la universidad. Las personas que han perdido su puesto normalmente han sido profesionales valiosísimos para la universidad, pero que tenían su vida resuelta porque eran profesionales de prestigio, pero ha habido que tomar medidas duras con el profesorado. Nos hemos encontrado por el tema este de la tasa de reposición, que fíjese, este año solamente podemos convocar 4 plazas nuevas, cuando tenemos un contingente de en torno a 40 profesores acreditados para titular y otros tantos para catedrático. Naturalmente, todas estas personas que han visto de repente frenada su carrera, pues en parte se hacen cargo de que las causas son ajenas, pero en parte, y debo asumir la responsabilidad, al final es nuestro equipo el que dice, bueno, pues estas 4, pues de acuerdo con nuestra política de cubrir plazas en departamentos que tienen insuficiente docencia, o de promocionar este tipo de profesores para titulaciones nuevas, pues ha hecho que determinadas personas entren en ese cupo y otras no. Con lo cual, esos recortes que se ha visto obligado a poner en marcha, ¿usted entiende que puede que le provoquen un recorte de los apoyos que en su día tenía? En efecto, yo creo que es así casi por necesidad. No obstante lo cual, bueno, pues sigo confiando en que vivo en un mundo privilegiado de personas muy inteligentes, de personas también muy sacrificadas, y que un buen porcentaje de esas personas entenderán que esas medidas se han tomado en bien de la universidad, y eso creo que puedo asegurarlo, que así se ha hecho sin ningún tipo de discriminación de carácter personal, y por tanto, aunque una parte de los votos se van a perder, pues espero que no tanta como para que comprometan mi reelección. Perdone, y en ese entorno, digamos, de apoyos que usted tiene, ¿qué peso ha tenido ese entorno a la hora de que usted se decida a presentarse como candidato? Insisto, con ese hándicap que usted tiene, aunque usted no quiera reconocer. Pues demostrarles que en la medida en que, y eso sí espero que aunque la mejora sea pequeña, va a haber mejora, pueda disponer de nuevos fondos. Voy a continuar en la línea, primero, de recuperar profesores, de mejorar sus condiciones. Y cuando digo profesores es por la proximidad, pero todo el personal de administración y servicios, todos están en las mismas circunstancias. Lo que se ha sucedido es que ha sido el profesorado, por ser contratado en estas condiciones especiales de los profesores asociados, los que en mayor número han sufrido estas condiciones. Pero en el aumento de números de hora de trabajo, que nos viene impuesto por ley, y soy un jurista y me duele, pero cumplo las leyes, en el no poder contratar a nuevo personal, y por tanto las tareas, que son crecientes, han tenido que repartirse entre menos personas, para demostrar a todo este personal que eso ha sido obligado por unas circunstancias, y que en la medida en que cambien vamos a corregir esa situación, a recompensar y a incentivar a todas estas personas que creo que tantísimo mérito tienen en el mantenimiento de la universidad pública. Sí, si eso, perdona, Elena, es que si eso nadie lo duda, que usted evidentemente cuando las cosas vayan bien va a reponer. Pero mi pregunta no iba por ese plan. Mi pregunta iba directamente a decir, usted sabe que la elección de rector, el voto es casi personal a la persona que se presenta como rector. Poca gente, o muy poca gente, conoce al equipo que lleva con él. Y me va a permitir que diga que en cierta medida le importa poco el equipo que lleva con él. ¿Cómo le va a decir usted, cómo va a convencer usted a esa gente que le vota a usted cuando tenga que decir, cuando le pregunten, y cuando usted se vaya y no pueda terminar el mandato, ¿qué va a suceder? ¿Quién se queda?
dado que usted se presenta como una persona Sí. la más preparada, Se convocarán elecciones. sí, pero las elecciones se convocarán cuando termine el mandato. ¿O las va a adelantar? ¿Está diciendo que va a No, adelantar las no. elecciones? Las voy a convocar en agosto, con lo cual, digamos, en agosto o septiembre, vamos, porque en agosto termino mi mandato, se convocarían en septiembre y entonces... O sea, está diciendo que adelanta las elecciones. No adelanto las elecciones, las hago coincidir con el final de mi mandato. Por lo tanto las adelanta, porque usted va a tener que terminar el mandato antes. En ese sentido, en efecto, se adelantan con una ventaja. Y es que al hacerlo en ese momento, digamos, el nuevo equipo tiene todo el año para llevar a cabo la gestión. Hacemos coincidir, por así decirlo, mandato rectoral con curso escolar. ¿Cuándo se celebrarían las elecciones entonces? En septiembre. O sea, justo 9 meses antes. Justo 9 meses antes. ¿Y a usted le parece lógico? Las circunstancias mandan. Las suyas, querrá Las decir. mías. El juicio queda a las... Ya he dicho cuáles son las circunstancias, que creo que no varían sustancialmente desde el punto de vista del beneficio de la universidad. Naturalmente los electores tienen la palabra, ese es mi juicio. Ahora ellos dirán. Yo lo que decía es que supongamos que es importante en este como en cualquier puesto en el que acudes a las elecciones el crédito, la credibilidad, y confío en tener ese crédito a pesar de las duras medidas que me ha tocado adoptar, porque creo que a pesar de todo hemos dado, y aquí tengo que hablar del equipo, un ejemplo de cómo en circunstancias enormemente adversas hemos mantenido y en los aspectos en que se ha podido mejorado la situación de la Universidad de Valladolid. Hace un tiempo hubo un importante debate sobre el reparto de las titulaciones. Sí. Ahora mismo la verdad es que la situación está bastante más calmada, pero meses atrás sí que hubo un importante debate y a veces incluso hasta algún encontronazo con la Junta de Castilla y León. ¿Usted entiende que la Consejería de Educación finalmente terminó dañando los intereses de la Universidad de Valladolid en función de cómo hizo todo ese reparto de titulaciones y a quién le dio y a quién no le dio? Hombre, yo ya puse de relieve algunas cosas en las que no estaba de acuerdo. Concretamente, y digamos que no me gusta entrar en este debate, opiné y lo dejé constancia en acta, por tanto, repito, que las últimas titulaciones que se concedieron concretamente a universidades privadas pues nos ponían en una situación de desigualdad, porque entonces nosotros teníamos, las públicas teníamos cerrado el grifo. ¿Que ha dañado irreversiblemente? No lo creo. No lo creo porque, y ese es un buen ejemplo de, digamos, esta peculiar relación entre las instituciones públicas que colaboramos en la educación pública. Somos piezas del sistema público, coincidimos en los fines, estamos, como se suele decir, condenados a entendernos en las cuestiones básicas, pero naturalmente tenemos distintos enfoques, distintas responsabilidades y a veces distintos puntos de vista. En el tema de titulaciones en general, hubo en efecto unas discrepancias de partida. Y esas se centraron fundamentalmente, ya salvo este episodio, en si era o no oportuno poner al comienzo de las discusiones sobre el tapete la eliminación de algunas titulaciones. Recuerdan que así empezó la cosa. Yo debo decir que con toda educación y suavidad me mostré contrario a suprimir titulaciones. Algunas universidades públicas la suprimieron, la de Valladolid y creo que alguna otra universidad no las suprimió, y creo que acerté. Acerté porque la orientación que tiene el decreto y creo que la política de la comunidad en este momento no es la de suprimir titulaciones, sino la de modificarlas. Eso lo hicimos en el caso de Soria. Era una titulación de agrarias que tenía pocos alumnos. La opción de la universidad fue: no suprimamos, veamos qué especialización estamos en condiciones de establecer y mantengámosla.
y a partir de ahí el resto de la filosofía. A partir de superar este momento, creo que la Junta, la Consejería y la Generalidad de los Rectores, yo particularmente estoy de acuerdo en la dirección que se ha tomado. Es verdad que hay titulaciones que tienen pocos alumnos, es verdad que eso no es sostenible, pero hay soluciones más creativas y más imaginativas que la de suprimir titulaciones. Por ejemplo, una de las ideas que me parecen fundamentalmente acertadas es retomar una idea que es muy antigua en la universidad. A mí muchas veces cuando hablamos de estas nuevas ideas y tal, me viene a la cabeza esa frase evangélica del buen padre de familia que saca del arcón cosas nuevas y antiguas. Bueno, una de las cosas antiguas que en este momento me parece muy interesante es la de las titulaciones, perdón, los cursos comunes a varias titulaciones. Si recuerdan, en ciencias, en tal, había unos cursos comunes y luego se hacían físicas o químicas. Bueno, creo que es bueno para aprovechar los recursos que tiene hoy la universidad el hacer titulaciones comunes y luego mantener los títulos, todos a lo mejor en esa estructura vemos que no, pero con esa estructura además de cursos comunes y luego específicos es más fácil cambiar y adaptar, porque a lo mejor en los cursos comunes que tienen la ventaja de la transversalidad, de la enseñanza transversal, que es uno de los principios de Bolonia, el Espacio Europeo de Educación Superior, se puede cambiar poco, y en las titulaciones específicas, como son menos cursos, también es más fácil, sobre todo en épocas de restricción económica, el introducir cambios, sustituir 2, 3 profesores, 2, 3 asignaturas y adaptarnos, irnos adaptando así a las exigencias de los tiempos, que van a ser de cambio continuo. ¿Cómo es su relación o la relación de la Universidad de Valladolid con el resto de universidades públicas de Castilla y León? Estoy pensando, ha hablado de titulaciones que mantengan cursos comunes. ¿Eso sería posible, esos cursos comunes, realizarlos en los diferentes campus que tienen las universidades públicas de la comunidad? Por supuesto, yo creo que ese es uno también de los caminos que propuso en su momento la Consejería, que hemos llevado a cabo, es la de compartir titulaciones. Es verdad que eso tiene la dificultad de nuevo de varias instituciones con finalidades comunes, pero con especificidades, ¿no? Eso requiere más trabajo, pero es cuestión de, digamos, tenacidad y de discusión en términos de intereses y de objetivos. De hecho, la Universidad de Valladolid ha apostado en el ámbito del campus de excelencia por la colaboración con otras 2 universidades de la comunidad, Burgos y León. Estamos configurando una escuela de doctorado común y nos estamos esforzando en ser complementarios en grupos de investigación. Quizá lo más difícil son los cursos, pero pues avanzando en otros aspectos de lo que es la función de la universidad se puede y se debe conseguir. Le decía, esa colaboración y coordinación que nos dice, ¿está siendo difícil o se lleva a cabo todo lo que usted entiende que debería de llevarse? Creo que lo que tenemos que hacer, ahí tenemos que hacer todos, ahí todos tenemos que hacer un esfuerzo mayor, un mayor hincapié. Pero perdón, hablaba usted del mapa de titulaciones antes, pero hay una cosa que a mí personalmente no me encaja, y es, dentro de ese mapa de titulaciones, dentro de esas hablamos de las 4 universidades públicas de Castilla y León, no hablamos también de las privadas, porque bueno, sí, entiendo que son otro ente distinto. Pero dentro de ese mapa, de esa idea de titulaciones que tiene usted, de no suprimir ninguna, de no quitar ninguna, de no hacer ningún cambio, ¿cómo encaja, por ejemplo, el que haya alguna otra universidad que pretenda tener una titulación nueva? ¿Qué le digo yo? Hubo una vez una polémica con medicina, pero alguna otra titulación. Yo no sé si no sería más lógico hacer un mapa de titulaciones común. Rectifico una cosa, es decir, soy partidario de mantener las titulaciones, sobre todo el número de titulaciones, no de no hacer ningún cambio. He hablado de cambios, cambio en la estructura, crear en esa estructura posibilidades de cambio más sencillo, menos drástico. Es decir, la idea de cambio es básica, se trata de hacer el cambio lo menos gravoso. Nuevas titulaciones, naturalmente.
Pero vuelvo a insistir en que esas nuevas titulaciones sobre las grandes bases, las ciencias, las humanidades, las ciencias sociales, con muchos cursos comunes, son mucho más fáciles de hacer, más baratos de hacer también. Luego, introducir nuevas titulaciones, por ejemplo, medicina. Ahí ya entramos en temas, digamos, de demanda social y de justificación por otros intereses. ¿Tiene hoy sentido hacer nuevas facultades de medicina cuando se están haciendo...? Pero perdone, de la misma forma, ¿tiene sentido mantener una titulación como la que hablaba usted con muy pocos alumnos? No, no. Entonces, ¿por qué la mantiene? No digo que no la elimine por el hecho de eso, sino que busque la solución mediante la especialización para conseguir que se mantenga una titulación parecida. Y ponía un ejemplo muy claro respecto a las implicaciones que una titulación tiene. La universidad no tiene como finalidad fundamental atender las necesidades, digamos, de una provincia. No es esa la finalidad fundamental, pero sí tiene entre sus funciones fundamentales, desde el punto de vista de la enseñanza y de la investigación, fomentar el desarrollo social y económico. Amputar, que es lo que yo estoy, supone eliminar una fuente de esa función que puede ser secundaria. Transformar es conservar, reorientando el propio desarrollo económico de esa región. Por ese camino concreto ya no damos más de sí, pero si damos este giro podemos conseguir atender una necesidad que hasta ahora no estaba cubierta en ese lugar, o incluso en la geografía de la comunidad o más amplia, y resultar, por tanto, atractivo para los alumnos, porque estamos orientando mediante ese cambio a unas profesiones que no son las clásicas, que ya tienen algún complemento, algún elemento diferencial. Y vuelvo a insistir en que esos cambios se van a producir con más facilidad mediante ese sistema que ahora se suele denominar el del candelabro. Es decir, que tienen un pie común y luego una serie de brazos que son más fácilmente modelables y que en un momento determinado, es decir, una cosa son los principios y otra las excepciones, sí podemos llegar a la conclusión. Mire usted, este candelabro que tenía 8 brazos, a este candelabro le sobran 2, y entonces pues habrá que buscar el medio de hacerlo. Pero sobre todo, lo que hay que hacerlo es de manera dialogada. Hacer un mapa de titulaciones es muy lo más fácil, que alguien que tenga unas determinadas pues diga, pues aquí se necesita esto, aquí, pues esto está aquí. Si la universidad no nació así, las instituciones no nacieron así, ni cambian así, cambian lentamente, demasiado lentamente. Hay que dinamizar la universidad, eso estoy absolutamente de acuerdo, hay que darle mucho más dinamismo que el que tiene, pero no abandonar esa idea de que tenemos que hacerlo todo de manera dialogada, intercambiando ideas, etcétera. Hablando de cambios en titulaciones, recientemente el consejero de Educación ha propuesto algún cambio en la titulación de educación, es decir, en la formación de los profesores, y proponía algo así, porque no tenemos que olvidar que el abandono escolar es uno de los mayores problemas que tiene Castilla y León y toda España, y proponía que se hiciese una especie de MIR también, como el que hacen los médicos, que hubiese un MIR para los educadores. ¿Qué le parece esta idea? No me parece una idea desdeñable, me parece interesante, pero insisto, vamos a no trasplantar, digamos, matemáticamente o automáticamente ideas de un lugar a otro. Vamos a ver si realmente se dan las circunstancias, se dan las condiciones para que con las adaptaciones necesarias lo podamos cumplir. Podría ser una solución.
Con toda esta crisis que nos decía que no había muchos fondos, lo cierto es que la universidad, dentro que cabe, se está también modernizando un poco en instalaciones. Acaba de estrenar casi hace pocas fechas el edificio Lucía. Se ha puesto la primera piedra de esa futura caldera de biomasa que tiene un proyecto muy interesante para generar calor y agua caliente a instalaciones y quién sabe si en un futuro a pisos también privados. ¿Le están generando problemas un poco a la universidad la puesta en marcha de estas infraestructuras? Pues hombre, todos los proyectos y sobre todo proyectos ambiciosos como es este generan problemas, pero también aquí debo reconocer que la idea que no fue mía, fue de un miembro del equipo, y en eso los equipos tienen muchísima importancia y seguro que cuando... Yo no he dicho lo contrario, he dicho que no se vota por el equipo, y que se vota a la persona, al resto. Sí, no, pero que te exigen muchas veces, oye, dinos por lo menos una parte de tu equipo. Bueno, perdón por la digresión. Esa fue una idea que era buena, que se ofreció a, digamos, en este caso a todas las partes implicadas, a la propia Junta de Castilla y León, Consejería de Fomento, se estudió con empresas que se dedican a la producción de biomasa y después de darle vuelta vimos que en efecto podíamos conjugar, que es lo fundamental aquí, digamos, todos los diversos agentes económicos y sociales y podíamos, sin siendo disciplinados y actuando con un plan y con un tiempo, conseguir un resultado que yo creo que de verdad va a ser muy interesante y para la universidad, pero sobre todo para la proyección de la universidad en la sociedad. Y el edificio Lucía, pues aprovecho ya que lo ha mencionado, creo que es un buen ejemplo de lo que ha sido una parte fundamental de la política de este equipo, y es hacer con los medios que contábamos escasos lo mejor que se podía. Sacar el máximo de unos recursos limitados. Tuvimos para ello, partíamos de un proyecto de construcción de un edificio convencional, que agotaba en principio todo el presupuesto. Eso procede de fondos estructurales de la Unión Europea, a la Unión Europea tenemos que agradecerle muchísimo todo lo que hemos podido hacer en infraestructuras, porque el dinero ha sido prácticamente una inmensa mayor parte de la Unión Europea. Con ese mismo presupuesto hemos hecho un nuevo proyecto con otros arquitectos, concretamente el arquitecto de la universidad, que trabaja en favor de la empresa pública y de los funcionarios públicos actuando en creación de riqueza. Y hemos conseguido dotarle de los elementos que hoy hacen de un edificio inteligente, sostenible, cero emisiones de energía, etcétera, y además, sin salirnos de ese mismo presupuesto, equipar para laboratorios científicos. O sea que esas operaciones sí se pueden hacer y son las que se deben hacer. No quitar medios, sino exigirnos con unos medios, en principio suficientes, que los empleemos mejor de lo que se han venido empleando hasta ahora. En la inauguración de ese edificio Lucía, tengo aquí una frase de Juan Vicente Herrera que dijo que las universidades tenían un papel importante para salir de la crisis y que lo que tenían que hacer era definir dónde se van a centrar. En el caso de la Universidad de Valladolid, ¿dónde se va a centrar? Pues una universidad generalista, como es la Universidad de Valladolid, yo creo que no puede ni debe centrarse en una sola cosa, sino en que en cada uno de sus sectores tiene que elegir. Entonces, ciertamente, en temas, digamos, técnicos o de carácter tecnológico, debemos, por un lado, avanzar en esta línea de utilización de los recursos de la región, de la misma manera que debemos vincularnos a lo que es la industria más fuerte de la comunidad, la industria del automóvil. Con Renault tenemos magníficas experiencias de colaboración en la formación, en los complementos empresariales de la formación de nuestros egresados, la escuela Lean, que se ha fundado recientemente. En humanidades, por ejemplo, patrimonio es un tema que tenemos aquí mucho, no solo tenemos mucho en la comunidad, porque no hay que obrar solo con una visión
local, sino el patrimonio. En este momento es un tema que se está empezando a valorar en los países emergentes, en India, por ejemplo, donde tenemos un proyecto europeo en materia de patrimonio, junto con el ayuntamiento y a través de la Casa India también junto con la Embajada de la India. Todos estos temas que tienen una clara raíz en nuestro territorio, pero que tienen una proyección en el campo internacional, son aquellos que nos deben ir orientando para centrar nuestros esfuerzos. Patrimonio y lengua, por ejemplo, pues es de humanidades, y así tenemos que ir buscando nuestras grandes líneas. Quisiera tocar un tema delicado. Su antecesor, Evaristo Abril, está viendo en los últimos tiempos un poco diluida su imagen de lo que fue su etapa como rector por diversos asuntos jurídicos, por denuncias que están en los tribunales. También incluso recientemente pues parece ser que ha habido disputas en diversos blogs de ámbito universitario donde se hablan de injurias a algunas personas. ¿Cómo está viendo usted todo este proceso, usted que ahora es rector de la universidad, que evidentemente juega un papel secundario de espectador, pero que no deja de dañar la figura de una institución importante como es un ex rector de la universidad? Sí. Hombre, para mí le agradezco la delicadeza con la que lo ha planteado, porque no he sido un mero espectador, ya que en un momento determinado, y esta es una de las decisiones para mí más desagradables y más difíciles, tuve que llevar también a la Fiscalía un informe que se había elaborado durante mucho tiempo acerca de presuntas irregularidades. Insisto, para mí ha sido uno de los trances más difíciles, porque reconozco que eso daña la imagen de la universidad. No lo hubiera hecho si no entendiera que puede dañar la imagen, pero sin embargo puede contribuir a sanear digamos el comportamiento en la gestión. En un punto que es muy complicado, y es el tema de la relación entre lo público y lo privado en la gestión, cuando la universidad digamos abandona el que ha sido su campo tradicional y entra en un campo que es necesario, y es el de la colaboración con la empresa y el de la actuación como empresa a través de las empresas de base tecnológica. Créanme que si lo hice fue porque me pareció que porque estaba obligado a ello, a la luz de la constatación de unos hechos que sobre los que me asesoré durante mucho tiempo. Ha sido 3 años después de mi acceso a la gestión, al rectorado de la universidad, cuando cosas que ya me habían sido rumores desde el principio, me llevaron a la convicción de que eso había que aclarar. Sobre la base, vuelvo a insistir siempre, de la presunción de inocencia de él y de todos los posibles implicados, pero yo creo que tenía la responsabilidad como jurista, quizá la siento más acuciante, de que una tercera, vamos, la instancia que lo debe hacer, la judicial, dijera si sí o si no, y con su decisión dejar zanjadas. ¿Ha traído tensiones con Evaristo Abril? Pues no he tenido mucha relación después de eso, sí durante los primeros tiempos, porque llegamos incluso a hacer un convenio para tratar de arreglar determinadas cosas que luego pues no salió adelante. Me ha traído tensiones conmigo mismo, y sé que con un sector de la universidad que valora, como yo mismo valoro, su labor como investigador, que es muy buena, y como una persona que ha prestado un servicio importante, que está prestando un servicio importante precisamente en ese mundo de la transferencia de tecnología, que insisto es un mundo espinoso que nos obliga a ser muy cuidadosos para no rebasar los límites. Sí, pero ya, por ejemplo, ya se ha llevado un varapalo judicial en este proceso. Había una denuncia de Salvador Dueñas, director del Parque Científico, en su etapa, de una presunta falsificación de firma, que ya la audiencia ha dicho que no hay tal y que nunca hubo falsificación ni nada. ¿Usted va a seguir con ese proceso de judicialización que usted mismo inició a la vista de una comisión de investigación? Hombre, perdóneme. Sí. Es cuando menos, vamos a decir, sospechoso que casi en plena campaña ahora el que fue su director de servicios jurídicos denuncie por injurias y calumnias a Evaristo Abril. Bueno, es cuando menos extraño. Lo que digo, vuelvo a insistir en el tema.
Lo que yo he hecho, lo he hecho porque creí que estaba obligado, y desde luego mientras no me digan, una vez que yo he preguntado a la Fiscalía que diga lo que tenga que decir, y la Fiscalía lo ha pasado al juzgado, en sus manos está, y no volveré a mover ficha, y pues sinceramente lo que otras personas han hecho, no puedo decir que lo desconozca, porque es digamos, una cuestión que él mismo se sintió en ese momento lesionado y lo hizo. Cuando lo ha hecho, pues lo que a mí respecta, me imagino, yo traslado eso, cuando se han tenido o se ha tenido la convicción de que tenía los elementos para no volverse atrás, sino para seguir en ese camino. Pero ni siquiera en el caso de esta sentencia que ya hay favorable a Evaristo Abril, ni siquiera eso le hace pensar que quizás usted se precipitó a judicializarlo todo. Pues hombre, pregunto, no sé. Sí, precipitarme después de 3 años de darle vueltas, no sé si es lo mejor. Darle vueltas a una comisión de investigación con unos resultados. Las conclusiones se ven en el momento. No sé a qué le daba vueltas. Pues sí, a tener la convicción de que no me estaba dejando arrastrar ni por unos rumores, ni por sino por unos hechos que resultaban digamos presuntamente irregulares. Dos cuestiones en una, en las que tiene que ver la universidad, pero también el ayuntamiento de la capital, de Valladolid. ¿Qué va a pasar con la antigua Facultad de Ciencias, ahora que ya se han trasladado y el antiguo edificio pues sigue ahí la parcela junto al hospital clínico, que parece ser que casi como que nadie quiere hacerse cargo de ella, o a lo mejor podría llegar a volver al ayuntamiento porque en su día se cedió durante una serie de años? Y después el otro, ¿qué está ocurriendo con la fachada histórica de la universidad? Todo un símbolo aquí en Valladolid, sí. Lleva vallado ya un sinfín de semanas y parece ser que hay unas desavenencias un poco extrañas con el ayuntamiento, que si quieren cobrar unas tasas de ocupación pública, que si ustedes alegan unas normas antiguas para no tener que hacer esos pagos, sí. Es un poco a pie de calle, un poco un sinsentido entre dos instituciones. Son dos temas, digamos, muy distintos. El de la parcela, en efecto, es un tema de cesión para un uso universitario, creo que con una determinación muy concreta de la Facultad de Ciencias. Todavía se siguen impartiendo en el viejo edificio algunas clases de la Universidad de Ciencias. Cabría la posibilidad, en efecto, de que cuando eso se dejara de impartir, si se deja de impartir y no optamos por rehabilitar, que es otra de las hipótesis para continuar con ese tipo de usos, pues no había problema, cabría la posibilidad de plantearse el que ese uso se ampliara, hablando naturalmente con el legatario, a usos universitarios en general, no necesariamente de la Facultad de Ciencias, y consiguientemente destinarlo, precisamente partiendo de esas obras y ampliando, a usos que no fueran exactamente de la Universidad de Ciencias. En conversaciones de ese tipo estamos con el alcalde y bueno, pues espero sinceramente, el otro día lo decía él en una ocasión, que llegaremos a un acuerdo. ¿Tiene algunas titulaciones, perdone que le corte, o a lo mejor espacios deportivos? ¿Qué es lo que tiene en mente para Vamos a ver, desde mi punto de vista hay unos estudios que son fundamentales en nuestra universidad, en nuestro campus, que son las ingenierías industriales, que están en este momento en una situación muy complicada porque están repartidos entre varios edificios. Desde mi punto de vista, creo que ese sería un buen espacio, si lo liberamos de ciencias, para construir ahí un edificio que unificara las ingenierías. Esa es mi idea en este momento, sin perjuicio de que lo hablemos y veamos las posibilidades. En este momento, a corto plazo, que tampoco le puedo decir que esto sea un proyecto para este mandato, para realizarlo, ni mucho menos, sí para proyectarlo y estudiarlo, porque no tenemos, una vez que se acabaron los fondos estructurales, no tenemos financiación. Pero me parece que eso sería una buena idea, que no
perjudicaría ni a vecinos y que daría un destino a ese terreno, manteniendo una relativa unidad con el campus Miguel Delibes. Me parece que esa idea sería buena. El tema de la fachada, en cuanto al tiempo que lleva, pues es el tiempo que nos está llevando el realizar, digamos, toda la tramitación normal de una obra en la que ha habido que someter un análisis y hemos querido que ya, puesto que no es la primera vez que nos encontramos con esta situación, hacer un análisis de fondo de toda la fachada. Recuerdo que hace media docena de años nos encontramos con un episodio, se hicieron unos arreglos de emergencia y volvemos al cabo de 6 años a tener el problema. El análisis se ha hecho muy a fondo. Mientras tanto, estamos previniendo, digamos, los fondos para realizar la restauración. Se licitará, hemos calculado que nos iban a entregar, el vicerrector a lo mejor tiene ya el resultado en estos momentos, en esta semana, no lo sé, y contábamos con licitación y realización de la obra otros 4 o 5 meses. En medio ha surgido este problema con el que ciertamente no contábamos, y es porque en nuestro criterio toda esa zona que hemos vallado es de la universidad. Pertenece a lo que era el recinto de la vieja universidad. Parece que el ayuntamiento no es de la misma idea. Tuve la oportunidad de hablar. Como digo, somos instituciones que tenemos distintos intereses y que todos estamos apremiados por el tema económico. Dijo que se lo pasaría a los servicios jurídicos, y los servicios jurídicos creían que eso era propiedad del ayuntamiento, pues nos pedirían el impuesto correspondiente. Nos lo solicitaron, ellos cumplen la ley, nosotros creemos que estamos cumpliendo lo que nos corresponde, ejercitando nuestro derecho. Hay un recurso y vamos a ver si en ese tema llegamos a un acuerdo. Pero más allá de eso, ¿se va a poner fin a... Sí. poner fin a esa restauración? Sí, al principio de curso eso tiene que estar hecho. Quiero decir, 4 meses he calculado para, yo creo que a principio de curso, en cualquier caso, siempre hay demoras. Ya sabe que... Una última, muy rápida, Elena. Hemos comenzado esta entrevista hablando del programa electoral para que sea reelegido como rector, y ha hablado de las becas. ¿Habrá más becas el próximo curso si usted es rector de la Universidad de Valladolid? Sí, ciertamente. Ya para este curso tenemos un programa de becas y ese es un capítulo que para nosotros es absolutamente preferente. Creo que lo hemos predicado con el ejemplo, lo hemos hecho hasta ahora y lo seguiremos haciendo. ¿Qué tanto por ciento más? Ahora nos toca los Erasmus. Después de las becas, ahora estamos jugando con el Erasmus. ¿Van a garantizar el 100%? Difícil. Sí. Todo esto son juegos. Se reduce la demanda, que es posible que se reduzca la demanda al poner las distintas condiciones, es posible que lleguemos al 100%. Si se mantuviera, y nosotros nos gustaría que se mantuviera, pues no llegaríamos al 100%, pero vamos, yo creo que lo suficiente, un 80-85%, para que, digamos, el mismo número de alumnos que el año pasado, aunque no tengan exactamente las mismas cantidades, y de nuevo vuelvan a gravar a las familias, como ha pasado con el tema de las tasas, pues mantengan los beneficios, que yo creo que son muchos, de las becas Erasmus, tanto para los universitarios como para Europa. Pues con becas ponemos el punto final a la presencia de Marcos Sacristán con nosotros. Felipe Ramos, el director del diario de Valladolid El Mundo, muchísimas gracias por tu estancia aquí con nosotros también. Gracias a vosotros. Igualmente Elena Rodríguez de Castilla y León Radio. Y como no, sobre todo en esta ocasión, a Marcos Sacristán, rector de la Universidad de Valladolid. Ya veremos si rector en próximas ocasiones. Por cierto, una última cuestión. ¿Sabe si tiene contrincante? ¿Si va a tener contrincante? Más o menos, ¿se especula ya? Con seguridad no lo sé. Sí hay rumores, pero yo prefiero que sean los interesados los que lo digan. Bien, pues estaremos pendientes de todas esas noticias. Gracias por su presencia. Muchísimas gracias a todos por su interés, de verdad. Y nosotros regresaremos la semana que viene con La Quinta Esquina, con una nueva cita para charlar de cuestiones de la vida diaria. Gracias por su presencia. Hasta entonces.